Hola, ¿qué tal? Ya en las anteriores clases hemos visto los inicios de la psicología comunitaria, un poco de la historia de cómo ha iniciado tal vez como una rama dentro de la psicología y más o menos cuáles serían sus objetivos y metas a seguir como parte de la disciplina y la ciencia de la psicología. A partir de ahora vamos a ver ya más que todo el fundamento teológico sobre las condiciones de pobreza en el mundo, en diferentes países y comunidades, ¿sí? Y todo esto en base al libro de Discipulando Naciones de Darrell Miller. Vamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos, dice, la gente mayormente pobre es pobre por circunstancias físicas o por circunstancias de otra índole. ¿Cuál es la causa de la pobreza en todas sus formas? Bien, de acuerdo al autor, la pobreza no necesariamente es consecuencia de condiciones externas, que eso postularía más o menos el secularismo, ¿sí? Sino que es uno y la manera que tiene de pensar lo que podría estar provocando la pobreza, pero no solamente estamos hablando de la pobreza económica, ¿sí? Que es la carencia o la falta de capacidad para satisfacer las necesidades personales y de la familia también, sino que hay otro tipo de pobreza también. Podemos hablar de la pobreza espiritual, de la pobreza almática, de la pobreza mental, ¿sí? Entonces vamos a analizar cuál es el origen de todo ese tipo de pobrezas. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos que hay dos tipos de causas. Tenemos las causas externas y las causas internas que sí van a provocar la pobreza. Entre las causas externas tenemos la teoría evolucionista y la revolucionista, y también en las causas internas tenemos el animismo, ¿sí? Que son tipos de abordajes que van a tratar de explicar el porqué de la gente que vive en pobreza y por qué también la gente, hay grupos de personas que pueden estar viviendo en condiciones de riqueza o que pueden solventar todos sus gastos o gustos, si quieren, ¿no? Vamos entonces a la siguiente diapositiva y tenemos que existen relatos, ¿sí? Hay un relato verídico sobre la condición de nuestra vida y sobre el propósito que cada uno tenemos y que va a explicar el por qué hay gente que sí vive en opulencia y hay otra gente que tal vez vive en pobreza. Tenemos aquí un relato que habla de un rey, un reino y de administradores o mayordomos que somos nosotros, ¿sí? Quienes nos debemos hacer cargo de este mundo en el cual Dios nos ha plantado. Entonces ya en el relato bíblico vamos a encontrar que es realmente el ser humano el que va a condicionar su vida y la calidad de vida que tiene en el lugar donde Dios nos ha puesto. Entonces, a lo largo de esta materia vamos a dilucidar varias mentiras, varios relatos que no van de acuerdo a la Biblia y que son los causantes de diferentes tipos de pobreza. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces que hay un reino con diferentes componentes. Tenemos a un rey, que es Dios, que es un Dios personal, relacional y racional, ¿sí? Que para todo tiene un motivo claro, perfecto, que sabe lo que hace y sabe para dónde va, ¿sí? Tenemos también una creación que está en dos aspectos, ¿sí? En el aspecto natural y en el aspecto sobrenatural o espiritual. Entonces hay dos creaciones que debemos saber entenderlas porque la una está pegada a la otra también. No es que no es que están divididas, sino que están completamente unidas y cada una tiene una relación con la otra. Y tenemos también a estos mayordomos o a los hijos de Dios, que son los encargados de que este mundo también funcione. Somos administradores y trabajamos junto con Dios para que este mundo, este planeta, funcione como está diseñado para hacerlo y no de acuerdo al propio parecer de las personas o de la gente que Dios ha permitido que viva en esta vida. Sí, vamos a la siguiente diapositiva. Bien, tenemos una creación buena, ¿sí? Tenemos al planeta en sí y todo lo que Dios ha creado en el planeta, que lo conocemos en el libro del Génesis. Pero ¿qué es lo que también sabemos? Que Dios ha creado la vida, ha creado los recursos
pero nos ha dejado a nosotros la capacidad de administrar todo lo que Él ha creado. No es una creación acabada, porque Dios no creó las escuelas, por ejemplo, sino que eso nos toca a nosotros hacerlo. Dios no ha creado la tecnología, nos corresponde a nosotros hacerlo. Dios no creó el asfalto, pero es el ser humano el que con su inteligencia e ingenio ha sabido manejar el petróleo o los recursos naturales. Entonces, Dios ha creado todos los recursos, las condiciones y las bendiciones para que nosotros sepamos trabajar con ellas de manera de que sea una bendición para nosotros y para todas las otras personas. Entonces, aquí el objetivo también es saber entender el propósito de Dios para cada uno de nosotros y también como grupo y como gente que va a ejercer la mayordomía aquí en la tierra, no solamente en la evangelización, que obviamente es menester y es importante, sino también administrando absolutamente todo lo que Dios nos ha dado conforme a los dones, capacidades y virtudes que Él nos da. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces qué es la cosmovisión. Dice, si el cristianismo es o va a revelar la verdad sobre lo que es el propósito de Dios en la vida de todos nosotros, entonces estamos hablando de que en la palabra de Dios está la verdad integral sobre cómo va a moverse el mundo y cómo funciona realmente bien. Entonces, eso es una verdad objetiva. ¿Por qué? Porque Dios ha creado esta vida, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado sus leyes y obviamente Dios ha creado esos absolutos. Entonces, cuando tenemos absolutos, tenemos una verdad real y objetiva y no subjetiva. No es donde cada uno considera que es cierta su única realidad y su única verdad y entonces así es como debe vivir y todos debemos aceptarlo. No, hay una realidad que Dios ha creado con principios, con un orden y que sea cual sea nuestra creencia, vivimos en el orden de Dios, en la creación de Dios. Entonces eso también va a implicar nuestra cosmovisión. ¿Qué quiere decir cosmovisión? Es nuestra manera de entender el mundo, la vida, sus principios y cómo se maneja, lo cual va a influir en nuestra manera de tomar decisiones y de concebir nuestra propia vida, nuestro pasado y nuestro futuro. Por lo tanto, la cosmovisión también va a estar armada o construida dentro de nuestra propia cultura, de acuerdo a la nación o al grupo humano donde hemos nacido y hemos crecido, y también de acuerdo a lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, por lo que la cosmovisión es muy importante para dirigir nuestras acciones. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, la dirección de la humanidad se basa en su pensamiento. Los pensamientos son supuestos del mundo. Entonces, si yo creo que puedo ser buena profesional, si yo creo que puedo ser un buen ministro, un buen pastor, un buen hijo de Dios, si yo creo que puedo enseñar bien, si yo creo que puedo discipular como corresponde, porque veo en mí, considero que tengo la capacidad de hacerlo, entonces eso se va a hacer realidad, ¿no? Porque todo tiene que ver con la fe, es cierto, pero la fe también se va a basar en convicciones y esas convicciones son nuestras ideas y son nuestros pensamientos. Por lo tanto, la pobreza también va a estar en estrecha relación en los pensamientos, las ideas y la cosmovisión que yo tengo respecto al mundo en el que vivo y mi propia condición. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, no solamente en todo este reino hay los elementos que ya he hablado antes, un rey, la creación y sus hijos, porque también está otro elemento que nosotros como cristianos sabemos bien, y es que existe el enemigo que es Satanás, ¿sí? Y que es debido a su existencia y a su obra, que existe una batalla entre el bien y el mal constantemente en esta realidad que nosotros también vivimos, y especialmente en realidad espiritual que va a tener repercusiones sobre la realidad natural. Entonces tenemos también que Satanás ha podido tejer cosmovisiones, ideas, pensamientos que van a distorsionar la realidad de Dios, la creación de Dios y sus principios. Por lo tanto, van a dirigir los pensamientos, las ideas, las decisiones y los sentimientos de las personas de acuerdo a una realidad diferente a la que Dios ha creado y diferente a la que Dios quiere,
Por lo tanto, ahí también está una de las causas de por qué hay pobreza en este mundo y por qué hay tantas dificultades, tanta violencia, agresividad y tanta depravación también. ¿No? Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Tenemos religiones teocéntricas, ¿sí? Entonces, parte de las cosmovisiones que hay en este mundo, tenemos una que es teocéntrica, que quiere decir que se va a centrar en Dios y en sus principios. Aquí dice Dios es real, hay una verdad que trasciende los sentidos. Entonces, en las religiones o en las creencias teocéntricas vamos a reconocer a Dios como el creador, como el principal ser que va a dirigir, orientar y en quien podemos confiar nuestra vida, ¿sí? Y que es alrededor de él y de la verdad que nos ha puesto por delante, que todas nuestras creencias, principios y comportamientos se va a dirigir y que obedeciendo también sus leyes y principios, pues nuestra vida y la vida que está alrededor de nosotros también se va a ordenar. Bien, vamos a la siguiente. Dice, hay un orden objetivo. Y es este orden objetivo el cual nos enseña Dios a través de su palabra, porque es ahí donde nos indica cómo va a funcionar nuestra vida, la naturaleza, el medio ambiente, los recursos y el resto de las personas, que es una verdad objetiva y clara y que es a través de ella que realmente vamos a conocer el verdadero desarrollo. No solamente el desarrollo humano, sino el desarrollo de las sociedades, el desarrollo del medio ambiente y de los recursos con los cuales Dios nos ha bendecido desde el momento de la creación. Bien, vamos al siguiente. Dice, entonces debemos de tener un corazón recto, un método correcto y considerar a otras personas y sus relatos. Entonces, ¿a qué apunta Darrow Miller con esto? De que es importante, de que sí, conozcamos la palabra de Dios, indudablemente, la podamos entender, la podamos explicar, creamos con una verdadera convicción en ella, pero aparte de eso, es importante tener el corazón correcto. No se trata de manipular a las personas, no se trata de distorsionar las cosas para que crean, sino hay que dejar que Dios también obre como Él lo hace, hacer nuestra parte sí, pero también se trata de tener un método correcto, una manera correcta de hacer las cosas para llegar a la gente y ayudarla a que siga su camino de transformación, no solamente de cambio, no solamente de creer en un momento en la salvación de Dios, que obviamente es indispensable, pero sino que vamos a seguir un camino que puede ser largo o corto dependiendo de la fe y la convicción de las personas y que debe seguir un proceso de transformación porque la cosmovisión va a condicionar todas las decisiones. Bien, y vamos a la última diapositiva y me voy a despedir con esta frase de Jackson Brown Jr. que dice, toda persona que le presenten sabe algo que usted no sabe, aprenda de ella. Entonces, ¿qué significa esto? Que es importante que al momento de evangelizar, que al momento de tener la disposición de disipular otras culturas, también tengamos el corazón de escuchar a las personas, de saber cómo son, cuáles son sus principios, qué fe tienen, cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura realmente, qué practican y entenderlas también, ¿no? Entonces eso va a tener un proceso que lo vamos a ver dentro de la materia para poder enriquecer nuestro conocimiento, nuestro propio desarrollo y saber también cómo abordar a diferentes culturas, grupos y comunidades. Bien, yo me despido aquí y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.